El cielo estaba cerrado, oscuro, como si el mar y las nubes se hubieran puesto de acuerdo para aplastarme entre ellos. Mi viejo bote, el Albatros, crujía bajo mis pies mientras las olas golpeaban el casco con más fuerza de la que me gustaría admitir. Había salido de madrugada, como siempre, pero algo en el aire me revolvía las entrañas. El olor a sal era más fuerte, pero no era solo eso. Había un hedor metálico, como sangre vieja mezclada con óxido. Intenté no darle demasiada importancia mientras ajustaba las redes, pero no podía quitarme esa sensación de encima. El mar estaba inquieto, más de lo normal. La radio llevaba un rato soltando interferencias. Entre chasquidos y estática, oí algo sobre tormentas inesperadas, pero ya estaba lejos de la costa y no tenía intención de volver con las manos vacías. Solo un par de horas más, me dije, encendiendo un cigarro para calmar los nervios. Fue entonces cuando lo noté. El silencio. Las gaviotas habían desaparecido. Ningún sonido, salvo el crujido del bote y las olas. Ese tipo de silencio que no es normal, como si algo estuviera acechando justo bajo la superficie. Y en ese momento, mientras revisaba las redes, sentí un tirón fuerte, demasiado fuerte. Pero no era un pez. No. Aquello no era nada que yo hubiera visto antes. El tirón casi me arranca las manos de la red. Era como si el propio fondo del mar intentara tragársela. Me incliné, sujetando con fuerza, mientras mi corazón latía con furia en mis oídos. El bote se tambaleó, y me vi obligado a clavar los pies en la madera húmeda para no perder el equilibrio. «Maldita sea», gruñí, tirando de la cuerda con toda la fuerza que me quedaba. Algo estaba atrapado allí abajo, algo pesado. No era un pez, no uno normal al menos. De repente, la red se aflojó, como si lo que fuera que la había enganchado hubiera soltado su presa. Me tambaleé hacia atrás y caí de golpe contra el banco del bote, jadeando. Sentí la cuerda entre mis manos, resbaladiza por el agua salada. Pero algo no estaba bien. Cuando tiré de nuevo lo vi. La red salió lentamente a la superficie, chorreando agua oscura que no era del todo limpia. Había algo enredado, algo grande, envuelto en algas y restos de basura marina. Al principio pensé que era un tronco o una vieja boya, pero no era eso. Era un cuerpo. No grité, pero el aire se me quedó atrapado en la garganta. El cadáver estaba hinchado por el agua, la piel grisácea, como cera derretida, y los ojos. Dios. Los ojos seguían abiertos, vidriosos, mirándome fijamente. Su boca estaba congelada en un gesto de horror que no parecía natural. Quise soltar la red, dejarlo caer de vuelta al agua, pero mis manos no respondían. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Quién era? ¿Cómo había llegado ahí? ¿Y por qué tenía esa expresión? De pronto, una ola golpeó el bote y el cadáver se deslizó un poco más hacia la cubierta, como si tratara de acercarse a mí. Fue entonces cuando noté algo más. La mano del cuerpo no estaba suelta como cabría esperar. Estaba rígida, aferrada a la red, como si no quisiera soltarla, como si todavía estuviera viva. Las piernas me temblaban mientras retrocedía hasta chocar con la borda del bote. No podía apartar los ojos de esa mano, rígida, gris, con los dedos hinchados, agarrando la red como si fuera lo último que le quedaba en este mundo. «Suéltala», susurré, casi sin darme cuenta de que había hablado. Era absurdo, claro. No estaba vivo. No podía estarlo. Y sin embargo, no podía ignorar esa sensación, ese escalofrío en la nuca que me gritaba que algo no estaba bien. Respiré hondo y me acerqué con cautela. Las olas sacudían el bote, como si el mar mismo quisiera echarme al agua, pero yo seguía adelante, paso a paso. Alargué una mano temblorosa hacia la red, dispuesto a desengancharla y devolver el cuerpo al agua. Justo cuando mis dedos rozaron la cuerda, un sonido bajo y húmedo me hizo congelarme en el sitio. Grrr.
Retrocedí de un salto, mi corazón retumbando en las costillas. Miré al cadáver, esperando ver algún movimiento, pero no pasó nada. El cuerpo seguía allí, quieto, con esa expresión horrorizada, como si estuviera gritando en silencio. «Es el viento, solo el viento», murmuré, intentando convencerme, pero no era el viento. El sonido había venido de ahí abajo, del agua negra que rodeaba el bote. Entonces, lo sentí. Algo golpeó el casco, un golpe seco, seguido de otro y otro más. Era como si algo enorme estuviera rozando el bote, probándolo, jugando conmigo. El albatros se balanceaba más de la cuenta, y un chapoteo fuerte me hizo mirar al borde de la cubierta. Lo vi por un segundo, una sombra oscura, alargada, que se deslizaba bajo las olas, mucho más grande que cualquier pez que yo conociera. Las gaviotas seguían sin aparecer, y el silencio alrededor era sofocante. Era como si el mundo se hubiera quedado vacío, solo el mar, el cadáver y yo. Me volví hacia el cuerpo, decidido a soltarlo de una vez por todas. Pero cuando bajé la mirada, mi sangre se heló. La mano que antes sujetaba la red ahora estaba extendida hacia mí. Y los ojos no estaban fijos en ningún punto vacío. Me estaban mirando directamente. Me quedé paralizado. Era como si todo mi cuerpo se hubiera desconectado de mi mente, congelado por el puro terror. Los ojos vidriosos de aquel cadáver, hundidos y opacos, parecían perforarme el alma. No era posible. No podía estar viéndome. De repente, el bote dio un sacudón violento, casi arrojándome por la borda. Me agarré al borde con todas mis fuerzas mientras el albatros se inclinaba peligrosamente hacia un lado. El cadáver se deslizó un poco más hacia mí, su brazo extendido como si estuviera intentando alcanzarme. «¡No! ¡No! ¡No!», grité, desesperado, retrocediendo de espaldas por la cubierta. El cuerpo golpeó la madera con un sonido húmedo y nauseabundo, y algo en su mandíbula pareció moverse, un crujido que no olvidaré jamás. En medio del caos, sentí que algo más golpeaba el casco del bote, esta vez con más fuerza, como si quisiera volcarlo. El agua alrededor burbujeaba, y por un instante vi esas sombras de nuevo, largas y sinuosas, moviéndose justo bajo la superficie. No podía quedarme ahí. Tenía que hacer algo. Me puse de pie tambaleándome, ignorando el temblor de mis piernas, y corrí hacia el motor. Si lograba encenderlo, podría alejarme de esa maldita zona. Pero mientras giraba la manivela, un ruido seco me hizo girar la cabeza. El cadáver estaba sentado. No era posible. No tenía sentido. Pero ahí estaba, con esa postura rígida, antinatural, como si alguien hubiera tirado de sus hilos para colocarlo, y su cabeza giró lentamente hacia mí, con un crujido horrible, hasta que su mirada volvió a encontrarse con la mía. «¿Qué eres?», grité, sin esperar respuesta, mientras mi respiración se volvía un jadeo descontrolado. Y entonces, la cosa habló. No con palabras. Fue un sonido bajo, como un gemido profundo, mezclado con algo más, como si el propio mar estuviera hablando a través de él. La radio, que había estado apagada desde hacía rato, emitió un estallido de estática. Entre los chasquidos, escuché algo que me heló la sangre. Manuel. Mi nombre, pronunciado con esa voz húmeda y arrastrada que no pertenecía a este mundo. El sonido de mi nombre saliendo de la radio me dejó sin aire, como si el mundo entero se hubiera estrechado hasta aplastarme. Miré el cadáver, incapaz de apartar la vista, y vi cómo su mandíbula empezaba a abrirse, muy lentamente, con un crujido que me hizo rechinar los dientes. Manuel. Esta vez, no salió de la radio. Esta vez, lo escuché directamente. La voz no venía de un lugar concreto. Estaba en todas partes, como si el mar, el aire y hasta mi propia cabeza se hubieran confabulado para susurrármelo. Las sombras bajo el agua se movían con más rapidez, golpeando el casco del albatros con fuerza suficiente para hacerme perder el equilibrio.
Mi mano rozó el motor y en un acto desesperado, giré la manivela con toda la fuerza que pude. Nada. El motor rugió brevemente, pero se ahogó como si algo lo estuviera sofocando desde dentro. «Vamos, por favor, arranca», grité, casi llorando. Cuando miré hacia la proa del bote, el cadáver ya no estaba donde lo había visto. Mi corazón se detuvo. Miré a mi alrededor, frenético, buscando en cada rincón, hasta que lo sentí. El aire a mi espalda cambió. Estaba helado, húmedo, y olía a algo que no puedo describir del todo. Una mezcla de algas podridas, óxido y carne en descomposición. Giré lentamente con el estómago en la garganta, y lo vi. El cadáver estaba de pie. Sus piernas no parecían sostenerlo del todo. Se tambaleaba, pero ahí estaba, a menos de 1 metro de mí. Sus brazos colgaban a los lados, pero la cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si me estuviera estudiando con esos ojos muertos. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. El terror me tenía clavado al suelo. Y entonces, el cuerpo empezó a moverse. No caminaba, no exactamente. Era más como si algo invisible lo empujara hacia mí, un movimiento lento pero inexorable. Mientras avanzaba, un sonido comenzó a llenar el aire, como un murmullo bajo que crecía en intensidad, como cientos de voces hablando al mismo tiempo, pero sin decir nada comprensible. «Manuel». Esta vez, lo susurró directamente a mi oído. Sentí su aliento frío en mi cuello, aunque el cuerpo aún estaba frente a mí. Fue suficiente para romper mi parálisis. Grité, un grito desgarrador que se perdió en el rugido del mar, y me lancé hacia la borda, dispuesto a saltar. Pero justo cuando mis pies dejaron la cubierta, algo me agarró del tobillo. La mano hinchada y gris del cadáver me sujetaba con una fuerza imposible, tirándome de vuelta al bote. Golpeé la madera con fuerza, el aire escapando de mis pulmones mientras la cosa se inclinaba sobre mí. La boca del cadáver se abrió completamente, más allá de lo que debería ser posible, revelando un abismo oscuro en su interior. Y dentro de ese abismo, vi algo que no debería haber visto. Un ojo, enorme, como el de una criatura marina, mirándome desde las profundidades, y en ese momento, entendí. Esto no era solo un cuerpo, esto era el mar, esto era algo mucho peor que la muerte. Y yo había sido elegido. El ojo dentro de la boca del cadáver parpadeó, lento y deliberado, como si estuviera estudiándome. Sentí su mirada perforar mi mente, escarbar entre mis pensamientos más oscuros, mis secretos más profundos. Era como si algo insondable, algo antiguo, estuviera escudriñando mi alma. Intenté zafarme, pateando con todas mis fuerzas, pero la mano hinchada no cedía. Mis uñas arañaron la cubierta del bote mientras me arrastraba hacia el borde. El cadáver no hacía ruido, pero el ojo parecía sonreír. El murmullo volvió, más fuerte ahora, una cacofonía de voces que no entendía, pero que me llenaban de terror puro. Cerré los ojos, rogando que todo esto fuera un sueño, una alucinación. Pero el dolor en mi tobillo, el frío de su agarre era real. Cuando abrí los ojos de nuevo, el cadáver ya no era un cadáver. Su carne se deshacía como cera al sol, revelando algo peor debajo. Huesos ennegrecidos, cubiertos de algas y criaturas diminutas que se movían frenéticas. De su boca, ese abismo oscuro, comenzaron a salir tentáculos viscosos, como si el ojo estuviera extendiéndose hacia mí. No, balbuceé, incapaz de formular un pensamiento coherente. El albatros crujió, como si el propio bote estuviera cediendo a una presión invisible. El agua alrededor burbujeaba y hervía, y las sombras bajo la superficie se movían con frenesí, rodeando el bote como depredadores esperando su presa. Entonces, sucedió. El cadáver, o lo que quedaba de él, se inclinó aún más sobre mí, y de su boca, esa cosa, ese ojo, se lanzó hacia mi rostro. No lo pensé. Con un último esfuerzo desesperado, agarré un remo y lo golpeé con todas mis fuerzas.
El impacto rompió algo, y el ojo se retrajo con un chillido ensordecedor, como un millón de uñas arañando una pizarra. La mano que me sujetaba se aflojó, y no dudé ni un segundo. Me lancé al agua. El frío del mar me golpeó como un puñetazo cortándome la respiración, pero nadé con todas mis fuerzas, alejándome del bote, de esa cosa. Las sombras me rodearon, y sentí algo rozarme las piernas, pero no miré atrás. No podía. El chillido continuaba, resonando en mi cabeza, mientras el albatros se balanceaba violentamente detrás de mí. Algo enorme emergió del agua, una forma negra y amorfa que parecía hecha de pura oscuridad. Vi cómo el bote era arrastrado hacia abajo, tragado por el mar, junto con esa cosa, ese ojo, y el cadáver que lo había traído. Cuando el silencio regresó, floté en el agua, temblando, con la mirada fija en el horizonte. El sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de un rojo sangriento. De alguna manera llegué a la orilla. Nunca supe cuánto tiempo pasé nadando. Nunca volví al mar después de eso. Pero a veces, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla desde el océano, juro que escucho mi nombre en el aire, y sé que el mar no me ha olvidado, porque lo que vi allá afuera no era solo el mar, era algo mucho más antiguo, algo que nunca debía haber perturbado.